Hola amigos, hoy estamos en Navarra en la presentación del nuevo Volkswagen T-Cross y la elección de esta ubicación no es meramente casual. Como bien sabéis, aquí en Navarra Volkswagen tiene una factoría que lleva fabricando desde 1984 el Volkswagen Polo, pero ese modelo ya no está solo en la cadena de producción, porque ahora también este modelo nace aquí. Vamos a conocer más a fondo cómo es el T-Cross. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today. El T-Cross se propone como el modelo de acceso a la gama SUV de Volkswagen. Es que están tan de moda los todocaminos que ya la marca alemana tiene incluso dos modelos dentro de la misma categoría, la de los crossover urbanos. Tenemos este T-Cross y el que ya conocíamos hasta ahora, el T-Roc. Pero que militen en la misma categoría no quiere decir que sean dos modelos iguales, ni mucho menos. Cada uno tiene su propia personalidad y además tienen diferencias bastante notables, como por ejemplo el tamaño. Y es que este T-Cross es 12 centímetros más pequeño, es 6 centímetros más ancho y 1 centímetro más bajo, así que claramente es más pequeño que el T-Roc. También se diferencian en la plataforma y es que el T-Cross utiliza la MQB A0, es decir, la misma que utiliza el Polo, mientras que el T-Roc, que ya sabéis que es un poquito más grande, utiliza la MQB AB, es otra variante de la misma plataforma modular y es la misma que utiliza el Golf. En cualquier caso, como digo, hay muchos elementos que en el frontal entre los dos modelos se parecen bastante. Destaca esta parrilla de gran tamaño que tiene ese diseño ya muy similar a los últimos lanzamientos de la marca alemana. Los faros también con esos rasgos muy cuadrados y que pueden ser de LED en la versión tope de gama, y un paragolpes en el que destaca estos elementos circulares y cromados que contienen las luces de giro. En la parte de personalización podemos encontrar diferentes juegos de llantas de 16, 17 o 18 pulgadas, tenemos hasta 10 tipos a elegir y 12 colores disponibles para la carrocería, aunque en ningún caso podemos equipar un techo bitón, un techo en color de contraste, como sí que podemos ver en otros modelos de esta categoría. Por delante se parece mucho al T-Roc, ¿verdad? Pero sin embargo, fijaos por detrás, no se parece en nada. De hecho, no se parece a ningún otro modelo de Volkswagen hasta la fecha, y es que al final tiene muchísima personalidad, aunque esta parte también es la más controvertida, sobre todo porque la mirada se va a estos pilotos que tienen tecnología LED y que están unidos con una franja negra. No a todo el mundo le va a gustar, aunque desde luego es un punto que le da mucha originalidad. Lo cierto es que el resto de elementos sí que son mucho más convencionales. Hay que tener en cuenta que este modelo está disponible con 3 niveles de equipamiento, además de una edición especial. Los equipamientos son Edition, Advanced y Sport. Y además podemos contar con una edición limitada a solo 300 unidades, que es el First Edition. Pues bien, en el Sport podemos contar de manera opcional con un paquete de diseño que se llama R-Line, que se supone que le da un aspecto más deportivo al coche, aunque la verdad el cambio que se ofrece es muy sutil. Es cierto que los paragolpes son diferentes en la parte inferior, tanto el delantero como el trasero. Las llantas, lógicamente, también son distintas. Encontramos logos R-Line tanto en la parrilla como en las aletas delanteras. Y, por último, el único cambio que encontramos es en la parte inferior de las puertas, con una moldura que va en el color de la carrocería en lugar de ser de color negro. Así que los cambios no son muy grandes, no son mucho más deportivos que digamos, pero desde luego le da un toque diferente. El habitáculo del nuevo T-Cross es muy acogedor y además con respecto al Polo
resulta más espacioso y también resulta más fácil entrar y salir del vehículo porque los asientos están situados en una posición un poquito más alta. Los ajustes son muy buenos, la ergonomía también, pero hay que criticar que todos los plásticos del interior son duros. Y es verdad que es algo frecuente en este segmento, pero tenemos que criticar en este coche porque es un coche muy costoso, es de los más caros de la categoría y por lo tanto cabe esperar que tuviera algunos elementos que lo hicieran un poquito más lujoso en ese sentido. Al igual que ocurría en el exterior, aquí dentro también podemos tener muchas opciones de personalización, entre las que destacan hasta media docena de molduras en la parte delantera del salpicadero que le van a dar un toque muy personal al coche y también otras 6 opciones de tapicería diferentes para los asientos. En el habitáculo también podemos contar con un paquete R-Line, aunque siempre va a estar vinculado con el exterior, es decir, podemos tener solo el paquete R-Line exterior o el paquete R-Line exterior e interior, pero solo el interior no. ¿En qué consiste este R-Line interior? Pues nos va a dotar de algunos elementos específicos como el volante, por ejemplo, los umbrales de puerta metálicos con el logo R-Line, unas molduras específicas, un pedalier de aluminio, el revestimiento del techo en color negro y unos asientos de corte deportivo, aunque ya os digo que incluso estos tampoco sujetan demasiado el cuerpo en curvas, aunque eso sí, resultan muy cómodos. La practicidad ha sido uno de los aspectos más cuidados de este coche. Hay muchos huecos donde podemos colocar pequeños objetos, vaciarnos los bolsillos. No todos estos huecos están tapizados ni tienen un fondo de goma, pero sí que es verdad que resultan muy prácticos y destaca uno de ellos, que es el cajón que hay bajo el asiento del acompañante. Es algo que no suele ser muy frecuente y que resulta muy práctico. Pero sin duda una de las cosas en las que más brilla este T-Cross es en el equipamiento disponible, y es que podemos tener algunas cosas que suelen estar reservadas a segmentos superiores, como por ejemplo el cuadro de instrumentos completamente digital. Es algo que viene de serie en el acabado Sport, es el único modelo de este segmento que ofrece un acabado en el que viene de serie este tipo de equipamiento. Y desde luego es una instrumentación que se lee muy bien, resulta muy atractiva, utiliza una pantalla de 10,25 pulgadas y le da un aspecto muy tecnológico al interior del vehículo. Tampoco hay que olvidarse del sistema multimedia que utiliza una pantalla de 8 pulgadas, está disponible también en todos los acabados, viene con esa pantalla. Opcionalmente cuenta con navegador y también tiene conectividad con Android Auto, Apple CarPlay y MirrorLink. Funciona muy bien, tiene un funcionamiento realmente fluido, responde muy bien al tacto, así que es un buen sistema multimedia en líneas generales. Hay una cosa bastante curiosa y es que podemos tener el mapa del navegador en el sistema multimedia o lo podemos tener en el cuadro de instrumentos, como pasa en otros vehículos que tienen instrumentación digital. Sin embargo, en este coche lo que ocurre es que o lo tenemos en un sitio o lo tenemos en el otro, pero no lo podemos tener en los dos a la vez, y el motivo es que el procesador no es capaz de mover los dos mapas al mismo tiempo. Podemos tener otros muchos elementos interesantes como un cargador de móviles inalámbrico, el acceso sin llaves, el arranque por botón, pero también hay algunas cosas de las que no podremos contar ni siquiera de manera opcional, como por ejemplo un head-up display, un freno de estacionamiento eléctrico o un techo solar. El espacio es bastante abundante en las plazas delanteras, pero aún más aquí detrás, y es que es sorprendente el sitio que hay en un coche de 4 metros y 11 centímetros de longitud. Lo cierto es que la habitabilidad es uno de los puntos que sin duda más brillan en este coche. Y es que, como podéis ver, hay bastante espacio para las piernas, también para la cabeza, así que pasajeros de hasta 1,85 m de estatura aproximadamente encontrarán sitio más que de sobra para encontrar acomodo dentro de este vehículo. Eso sí, 2 adultos, porque 3 van a ir muy justos. Esta plaza, como siempre, es un poco más incómoda, el túnel de transmisión es muy grande y es verdad que en esta ocasión el respaldo es un poquito más mullido porque no tenemos un reposabrazos. Tampoco tenemos salidas de aireación aquí detrás, sí que tenemos un hueco en el que podemos poner alguna cosa, aunque realmente no sé muy bien qué, porque lo cierto es que ni es muy grande ni parece que se vaya a sujetar mucho lo que pongamos ahí. Tenemos un par de conexiones USB para recargar dispositivos móviles y estos bolsillos detrás de los respaldos de los asientos delanteros, con lo cual el espacio es muy amplio, se va muy cómodo aquí con una buena visibilidad también. Las ventanillas bajan hasta abajo completamente, algo que no es tampoco tan frecuente en esta categoría, así que, lo dicho,
con mucho espacio, muy buena visibilidad y mucho confort aquí detrás. Pero sin duda, una característica que destaca sobre todas las demás en estas plazas traseras es que esta banqueta trasera es deslizante, una característica poco habitual en esta categoría, aunque sí que podemos encontrar algún que otro modelo que la tiene dentro del segmento de los crossover urbanos. Se puede deslizar hasta 14 centímetros, de manera que podemos regular el espacio que queremos tener aquí o en el maletero para ganar espacio para las personas o para la carga. El espacio de carga del todocamino más pequeño de Volkswagen es variable y eso se debe a que la banqueta trasera se puede deslizar, como os he contado antes. En el peor de los casos tendremos 385 litros de capacidad, pero si echamos esa banqueta completamente hacia adelante, conseguiremos hasta 455 litros, lo cual está muy bien dentro de este segmento. El espacio de carga está muy bien terminado, todo está completamente tapizado. No hay muchos elementos donde sujetar objetos, tenemos algunos ganchos, unas perchas, aunque no parecen especialmente resistentes. Y además, debajo del piso hay un compartimento muy grande donde podemos colocar algunas cosas, o donde iría también la rueda de repuesto, en caso de que la hayamos pedido. Por supuesto, podemos abatir los asientos traseros en una proporción 60-40, de manera que podemos ampliar la capacidad de carga hasta los 1.281 litros. Y, como os he contado antes, la modularidad, la practicidad es algo que se ha estudiado mucho, y algo que no suele ser frecuente en esta categoría es que el asiento delantero derecho también se puede abatir completamente. Es un elemento opcional que tiene disponible el T-Cross y con el cual podremos llevar objetos muy largos. Pues ya estamos en marcha con el Volkswagen T-Cross y antes de comentar toda la parte dinámica os voy a mencionar cuál es la gama mecánica que tenemos a nuestra disposición y que está compuesta por tres motores, dos de gasolina y uno diésel. Los dos de gasolina comparten el mismo bloque, el 1.0 TSI, es decir, un motor tricilíndrico que está disponible en dos opciones de potencia, uno con 95 caballos, asociado siempre a un cambio manual de 5 velocidades, y otra opción con 115 caballos, que en este caso está disponible con un cambio manual de 6 velocidades o un cambio de doble embrague, un automático DSG de 7 marchas. La verdad es que a nivel prestacional no hay unas grandes diferencias entre uno y otro, así que es cierto que el de 115 caballos evidentemente anda un poquito más, pero tampoco es que sea una diferencia muy grande. Aún así, es interesante hacerse con el de 115 caballos con respecto al 95 porque la diferencia de precio es bastante pequeña entre ambos, es de 690 euros, así que es un desembolso que yo creo que merece la pena hacer. Además, pues contamos con esa ventaja de que en el caso del cambio manual tenemos una marcha más, con lo cual esas relaciones de cambio nos permitirán ser quizá un poquito más eficientes. Por supuesto, el cambio DSG es una opción muy interesante para quien busque el máximo confort, ya que hace el comportamiento del coche mucho más agradable. Es muy suave, bastante rápido, así que realmente funciona muy bien, pero es cierto que encarece bastante más el precio del vehículo, sube a 1.210 euros más adicionales con respecto a la caja manual, con lo cual hay que echar bastantes cuentas de si nos merece la pena. En cuanto al apartado diésel, está representado únicamente por un motor, el 1.6 TDI de 95 caballos, siempre vinculado al cambio manual de 5 marchas. Y bueno, puede ser un motor interesante, pero lo cierto es que resulta poco recomendable por un motivo muy sencillo, y es que resulta muy caro. Cuesta 2.800 euros más que el equivalente en gasolina, es decir, que el TSI de 95 caballos, con lo cual va a ser muy difícil que nos llegue a compensar ese gasto adicional a la larga, porque la diferencia de consumo tampoco es tan grande. Y es que los TSI, lo cierto es que son una muy buena elección. Como estamos en la presentación, lógicamente no podemos realizar pruebas de consumo muy exhaustivas
y con nuestros recorridos habituales, pero lo normal, por la experiencia que tenemos con este motor que hemos probado en otros motores, lo normal será situarse en torno a los 6 litros a los 100 aproximadamente, haciendo unos recorridos variados. Y además, ni el de 95 caballos ni el de 115 más o menos van a consumir parecido. No debería haber unas diferencias muy grandes, a pesar de que uno pueda pensar que al ser más potente va a gastar más. Con lo cual, lo dicho, la opción de gasolina es claramente la más interesante. De los tres, en resumen, quédate con el de 115. Esta gama mecánica se va a ampliar a finales de este año 2019 o principios de 2020 más o menos, con la introducción de un 1.5 TSI de 150 caballos. Será la versión más prestacional que tendrá el T-Cross y además solo se podrá elegir con el cambio DSG de 7 marchas. Pero bueno, para esa todavía habrá que esperar. No solo por consumos y precio nos interesan los motores de gasolina en el T-Cross, sino que también porque encajan muy bien con la filosofía de este coche, y es que a pesar de ser motores de 3 cilindros, que ya sabéis que generalmente no tienen una sonoridad especialmente brillante, vamos a decir, y suelen contar con bastantes vibraciones, aquí en este coche funciona muy bien, con mucha suavidad. La verdad es que tiene un funcionamiento muy agradable y por lo tanto es un acierto total elegir este tipo de motorizaciones. También es un coche bastante silencioso. Se nota que Volkswagen ha trabajado bastante en ese apartado para hacer una cabina bien insonorizada, donde lleguen muy pocas vibraciones, llega poco el sonido del exterior, incluso poco el sonido del motor, con lo cual todo eso suma para que tengamos viajes muy confortables a bordo de este coche. Un punto a favor en ese confort de marcha lo encontramos también en la suspensión, que tiene un buen equilibrio entre estabilidad y comodidad. Lo cierto es que en zonas reviradas sí que inclina un poquito la carrocería, como es lógico, pero no lo hace en demasía, con lo cual resulta un coche bastante ágil. Es cierto que no es muy divertido en realidad, pero sí que es muy eficaz, tiene un comportamiento muy noble y a la vez cuando pasamos, por ejemplo, badenes o zonas bacheadas, evita que al interior lleguen golpes secos y demás, con lo cual resulta realmente confortable. Creo que es un buen acierto, y más teniendo en cuenta que no tenemos la posibilidad de equipar, por ejemplo, algún tipo de suspensión con regulación adaptativa. Es algo que sí que podemos encontrar en modelos más grandes de Volkswagen, pero no en este, como es bastante lógico pensar que no está disponible, porque es un coche de acceso a esa gama sub del fabricante alemán. Todas las versiones del T-Cross cuentan con tracción delantera. No hay posibilidad de equipar un sistema de tracción total, a pesar de ser un crossover. Uno puede pensar que puede tener esa vocación un poco más campera, vamos a decir, pero bueno, es más una cuestión de estética en este caso. Es un coche claramente enfocado al ámbito urbano, por sus dimensiones muy contenidas, por su comportamiento, con lo cual, bueno, la tracción total no va a estar disponible, ni está, ni se le espera. Sin embargo, en el T-Roc sí que la podemos equipar, en este caso no, pero bueno, sí que podemos circular por caminos muy sencillos, por caminos no asfaltados, por pistas fáciles, porque al fin y al cabo tenemos una altura libre bastante grande. Eso sí que es verdad, que tenemos 184 milímetros de altura libre, lo cual es una cifra notable en esta categoría, es incluso mayor que la de su hermano T-Roc, con lo cual es algo que nos va a permitir circular fuera del asfalto, lo dicho, sin buscar complicaciones, pero también sin preocuparnos demasiado por dañar la parte inferior de la carrocería, pues con piedras o ramas. Lo cierto es que las sensaciones de conducción son bastante similares a las que tenemos con un Polo, aunque lógicamente vamos sentados en una posición notablemente más alta. Eso nos permite también dominar mejor nuestro entorno. Además tenemos una muy buena visibilidad en todas las direcciones, y si no fuera poco esto, pues también tenemos la ayuda de diferentes sistemas a la hora de realizar maniobras, porque dependiendo del equipamiento que
contemos, podemos tener sensores de aparcamiento delanteros y traseros, una cámara trasera y también un asistente de aparcamiento. Dependiendo del nivel de equipamiento podemos tener también varios modos de conducción que van a variar diferentes parámetros del vehículo para adaptarse a las circunstancias o a nuestras necesidades. Estos modos de conducción proponen 3 opciones posibles: Eco, Comfort y Sport, que hacen lo que todos sabemos que hace, es bastante descriptivo, ¿verdad? Y además hay una cuarta opción que es individual, donde podemos variar los parámetros de manera independiente cada uno de ellos. Las diferencias principalmente están en la dirección, que tienen mayor o menor asistencia dependiendo de qué modo escojamos, y también de la respuesta del acelerador. Lo cierto es que no hay unas diferencias muy grandes, pero a verlas, haylas. Llega el siempre peliagudo momento de hablar de precios y os lo voy a soltar de sopetón, ¿vale? El Volkswagen T-Cross está disponible desde 18.990 euros, lo cual es un precio notablemente elevado para un coche de este segmento. Y eso que, lógicamente, ese precio se refiere a la versión de acceso, la Edition. Si queremos la variante intermedia, el acabado Advance, hay que sumar otros 1.630 euros más. Y si nos vamos al tope de gama, el acabado Sport, hay que añadir 1.920 euros más. Así que es fácil que un coche como este, bien equipado, se nos vaya claramente por encima de los 20.000 euros, lo cual es mucho más que lo que ofrecen la mayoría de sus rivales. Casi todos están por debajo de esas cantidades. Eso sí, hay que reconocer que el precio básicamente es el mayor de los inconvenientes que podemos encontrar en este coche, que por otro lado cuenta con muchas opciones de personalización, una gran habitabilidad y una tecnología desbordante. Así que, como siempre, el mejor precio, recordad, lo podéis encontrar en la app de motor.es, que os la podéis bajar de manera gratuita de Google Play. Y, por supuesto, solo me queda invitaros a darle a me gusta a este vídeo, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en la próxima.